Perfecto. Bueno, quiero darle las bienvenidas a nuestro expositor y a todos los participantes, a los moderadores y organizadores de esta cátedra de Sociedad y Salud, que es organizada por el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y en la cual colabora el Doctorado en Políticas Públicas y el Laboratorio de Investigación que yo dirijo. Y nuestro invitado de hoy es el doctor José Francisco Cuncille, quien va a analizar el narcotráfico en Chile y las políticas de drogas en Chile. Definitivamente un privilegio tenerte aquí, Francisco, poder escuchar el análisis y las reflexiones que vas a compartir con nosotros. También tener a alguien que trabaja en un área muy vinculada a la investigación de uno de nuestros investigadores principales, que es el doctor Álvaro Castillo, y con quien recientemente postulamos a uno de estos fondos colaborativos de investigación exactamente en el tema políticas de drogas. Estamos cruzando los dedos por obtener ese financiamiento y poder seguir colaborando en esta materia. Acerca de Francisco les cuento un poco. El doctor Cuncille es un destacado académico y consultor, fue profesor de la Universidad Mayor por muchos años, hasta el 2004 en ingeniería, donde enseñaba bioestadística. Del 74 al 2004 también fue profesor de la División de Bioestadística en la Escuela de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde dirigió por muchos años el programa de magíster en bioestadística y también presidió el comité que creó el doctorado en salud pública. Entre el 94 y el 2004 fue asesor del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, del Ministerio del Interior, y participó activamente en los estudios nacionales de drogas, desde el primero de ellos que se realizó el año 1994. Del 2004 al 2017, el doctor Cuncille fue el jefe del Observatorio Interamericano de Drogas, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, en la Organización de Estados Americanos, asesorando a los países miembros de la OEA en el fortalecimiento de los observatorios nacionales, de sus sistemas de información. Y de formación, el doctor Cuncille parte en estadísticas en la Universidad de Chile, después hace un magíster en estadísticas y matemáticas, que entiendo que era compartido entre la Universidad de Chile y el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística. Luego continúa con un MPH, con mención en bioestadística, y termina con DRPH, con mención en bioestadística en salud pública y concentración en epidemiología. Esto fue en la Universidad de Carolina del Norte. Y el título de la charla que nos va a dar hoy es Narcotráfico en Chile, hacia una nueva política de drogas. Muchas gracias, doctor Cuncille, es un placer tenerlo con nosotros y le cedo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Esteban, por la presentación, y muchas gracias también a ti y a Álvaro por la invitación. Vamos a tratar de conversar un poco sobre este tema que ha estado en la palestra desde hace mucho tiempo, pero en particular a propósito de la elección que tenemos pronto en noviembre. Voy a levantar la presentación. Espero que se vea bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto, bueno. Este es un documento, la base de esta presentación es un documento que escribimos en conjunto con el doctor Álvaro Urión, un economista que tuvo algunos cargos públicos importantes en los últimos gobiernos, y trabajé con él en la OEA un tiempo largo. Lo que vamos a tratar ahora, vamos a analizar un poco cuál es el consumo de drogas en Chile, cuál es el gasto de los chilenos en el tema de drogas, cuáles son los costos asociados, cuál es el mercado de drogas ilícitas en Chile, bueno, y cuál es una posible propuesta alternativa a la política actual de drogas. En primer lugar, y tal como mencionó Esteban, afortunadamente en Chile existe un área, se llamaba área de estudio, también Observatorio Chileno de Drogas, que desde 1994 y cada 2 años realiza un estudio sobre consumo de drogas y factores asociados a nivel de la población general en una encuesta domiciliaria, cara a cara. El último estudio publicado es el 13º, que se ejecutó el año 2018, y paralelamente desde el año 95, y también cada 2 años en los años impares, se realiza el estudio en población escolar desde octavo básico a cuarto medio. Los primeros estudios los se realizaron desde el Ministerio de Educación, y después, a partir del año, si no recuerdo, 2001,
pasó a manos de CONACE también. Y el último estudio publicado es el del año 2019. O sea, afortunadamente en Chile tenemos series de información importante. Y también en Chile existe el Observatorio de Narcotráfico, que depende de la Fiscalía de Drogas a cargo del fiscal Luis Toledo, donde también se entrega una información relevante en materia de narcotráfico y delitos y cosas por ese estilo. Pero entremos en materia. El primer estudio realizado en el 94, con el cual en particular yo me vinculé a CONACE para llevar adelante ese estudio, nos demostró que la prevalencia de uso de marihuana era 1,84% de los consumidores del último mes. Eso, llevado a la población del año 2018, implica casi 200.000 personas. En el último estudio de 2018, esta cifra pasa a 8,3% en cuanto a la prevalencia, con un número de usuarios de cerca de 891.000. Lo mismo ocurre con cocaína, donde la prevalencia se mantiene más o menos estable, ¿ya? Y pasta base, donde también se mantiene más o menos estable. Es importante destacar entonces que en cuanto a los consumidores de último mes, tanto para cocaína y pasta base, la suma es alrededor de 70.000 personas, ¿ya? O sea, hoy día lo que tenemos es el número de casos, no número necesariamente de personas, porque una persona puede estar en más de una de estas cantidades. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas como personas que consumieron el último mes previo al estudio realizado el año 2018. Esta es la magnitud del aumento más o menos que tenemos en cuanto a consumo de estas tres sustancias. Pero estas tres sustancias no son las únicas. Notemos que en el año 2018 el uso de hachís es declarado como uso en el último mes por sobre 70.000 personas. Esta es una estimación, por cierto, hay un intervalo de confianza detrás de ello. Pero estos 70.000 personas es más que la suma que encontramos para pasta base y cocaína. Por otra parte, el uso de cannabinoides sintéticos, que tampoco estaba en nuestro radar hace algunos años atrás, también hay una declaración de alrededor de 77.000 personas, que también es más que la suma de cocaína y pasta base. O sea, usualmente nosotros hablamos de cocaína y pasta base, pero no hemos dado mucha la atención a otras sustancias que han estado emergiendo en los últimos tiempos, cuyo nivel de consumo supera las cuantías de las cocaínas en general. Todos los resultados anteriores, esos resultados que acabamos de ver, ocurren en el contexto de la política actual. A lo anterior, es posible agregar que ha bajado la percepción de riesgo sobre el consumo de sustancias, hay una mayor facilidad de acceso. Afortunadamente en las encuestas se consulta sobre la percepción de facilidad de acceso a las sustancias y la verdad que es bastante alta, particularmente en el segmento de edad de 18 a 39 años de edad. Y por otro lado, lo que se ha detectado también es que la edad de inicio del consumo de alcohol cada vez es una edad más temprana. Y esto genera un riesgo importante respecto del consumo de otras sustancias en edades posteriores. Me tocó dirigir algunas tesis en el magíster en bioestadística sobre este tema, demostrando que entre aquellas personas que inician el consumo de alcohol antes de los 14 años, la probabilidad de consumir alguna sustancia ilícita con posterioridad a esa edad es mucho más alta que aquellos que inician en la edad de consumo, que los que inician el uso de alcohol a edades más tardías. Así que en la política de drogas ilícitas que hemos llamado regularmente, el tema del alcohol no puede estar ausente. En los estudios nacionales, además de averiguar sobre las prevalencias, los indicadores de consumo, también se pregunta en los consumidores de último mes, se les pregunta para las tres drogas principales, entre comillas, marihuana, cocaína y pasta base, se hacen tres preguntas adicionales. ¿Cuántos días consumió al mes, en el último mes? ¿Cuántas dosis consumió en el último mes? ¿Y cuánto gastó usted en el último mes? Y sobre la base de esas tres preguntas, es posible hacer los cálculos que vamos a presentar a continuación. En el caso particular de marihuana, ¿ya? Entre los consumidores del último mes, como ya decíamos, son cerca de 890.000,
Y los consumidores que declaran haber usado marihuana alguna vez el último año, pero no lo hicieron en el último mes, son 470.000. O sea, lo que nos da una cantidad de sobre 1.300.000 personas declararon haber consumido en el último año, en particular concentrados en el último mes. Cuando se pregunta por los gastos, se llega a que cada una de las personas, que en promedio el gasto es de 19.272 pesos, lo que equivale a 28, algo más de $28 al cambio correspondiente, como consumo en el mes. Por lo tanto, multiplicando por el número de consumidores y asumiendo que el consumo es regular durante el año, llegamos a que el gasto anual en marihuana es 321 millones de dólares. Solamente en marihuana. Haciendo el mismo cálculo para los usuarios de cocaína, ¿ya?, donde el promedio de consumo mensual es 16.000 pesos, algo menos que el de marihuana, se llega a casi 14 millones de dólares. ¿Ya? Y cuando hacemos la misma pregunta respecto de pasta base, donde el consumo promedio, el gasto promedio es mayor que los dos anteriores, 31.000 pesos. ¿Ya? Y esto es consistente con un paper que están ustedes publicando, Esteban, Álvaro y otras personas, sobre el policonsumo en pasta base, donde ustedes estiman que la mediana de días de uso en el último mes fueron 25 días, o sea, un usuario de pasta base en un mes consume prácticamente todos los días, con una mediana de 56 dosis por semana, lo cual da aproximadamente como 8 dosis por día. ¿Ya? O sea, muchas veces se dice que la pasta base es una droga barata. No. Es barata la dosis. Pero el gasto es muy alto, porque se requieren muchas dosis, tal como lo plantean ustedes, y por eso que acá nos da que el gasto mensual en pasta base por los usuarios de pasta base es mayor que en marihuana y en cocaína. Haciendo los cálculos correspondientes entonces y sumando estas tres cantidades, llegamos a la friolera de que los chilenos gastan en esas tres sustancias, marihuana, cocaína y pasta base, 352 millones de dólares al año, lo cual da un piso de $1 millón al día. Esto es lo que los chilenos, no con tarjeta de crédito, ni con cheque a plazo, ni con 3 cuotas, ni nada, con billetes y monedas, ¿ya?, se le entrega al narcotráfico $1 millón al día como mínimo. Recordemos que dos sustancias, hachís, el número de usuarios de hachís equivale a la suma de cocaína y pasta base, y de cannabinoides sintéticos también equivale a la suma de cocaína y pasta base. Por lo tanto, esta cifra, como muy bien dice allí, se estima que es un piso de lo que los chilenos gastan en un día. Cuando miramos las proporciones, tenemos entonces que casi poco más del 91% de ese gasto total de esas tres sustancias es marihuana. ¿Y por qué menciono esto? Porque en uno de los foros, o de los debates presidenciales, una de las periodistas de algunos de los canales que estaban allí mencionó que el mayor gasto de los chilenos en droga era cocaína. No tengo idea de dónde sacó esa información, pero eso no es consistente con estos resultados. Se piensa que la cocaína, que hay mucho el gasto, pero los consumidores son pocos, como lo vimos recién, comparado al número de consumidores de marihuana. O sea, el gran gasto de los chilenos está, lo que se le entrega al narcotráfico, en marihuana. Ojo, y aquí está incluido incluso las personas que declaran cero gasto en marihuana, porque hay mucha gente o que le regalan o mucha gente que autocultiva. Pero en fin, esta es la situación. Por el otro lado, hay que mencionar los costos asociados al control. Las actividades ¿cuánto le cuesta al país las actividades de la policía en el control de la oferta, control del narcotráfico? ¿Cuánto se gasta en el sistema judicial? ¿Cuánto se gasta en el sistema penitenciario? ¿Y cuál es la pérdida de productividad de las personas que están detenidas? Por ejemplo, entre el año 2015 y 2019, según el informe del Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía,
hubo 170.000 condenas por delitos o faltas a la ley de drogas. Estos son 170.000 procesos judiciales en el cual hubo actividad policial, hubo un sistema judicial involucrado y hubo un sistema penitenciario probablemente involucrado. Al 31 de diciembre del 2019, según un anuario de Gendarmería, había cerca de 9.000 personas recluidas en medio cerrado por delitos de drogas. De estas, 1.875 eran mujeres, que respecto del total de mujeres retenidas y encerradas, equivale al 53%. O sea, del total de mujeres hoy día recluidas en las cárceles en Chile, un 53% de ellas son por delitos asociados a drogas, principalmente por microtráfico. Así que frente a la pregunta si existe un mercado de droga en Chile, la respuesta clara es sí. Y lamentablemente, además, ese mercado es creciente. Permítanme recurrir a un informe que escribió la OEA, y me tocó participar en él el año 2013, a petición justamente de la Cumbre de las Américas, de los presidentes y las presidentas, y las jefas de Estado. Y el informe decía: la experiencia histórica es pródiga en ejemplos que muestran que en la medida que existan bienes y servicios demandados por la sociedad y que permanecen prohibidos, existirán los incentivos para que prospere la actividad económica destinada a abastecer. Parece que ese es un juicio económico bastante elemental. Y continúa el informe: esos mercados no están sujetos a regulaciones o normas impuestas socialmente, ni están abiertos a procesos regulares de competencia. En consecuencia, las normas y procesos regulatorios que rigen la producción y el tráfico son los que imponen los propios delincuentes. Y la única competencia que puede existir para que el negocio prospere y se expanda es la violencia. Yo la verdad que no sé si esto nos hace sentido a nivel de lo que nos ocurre hoy día en Chile. Ahora, si a las tres drogas mencionadas anteriormente agregamos la irrupción de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, se llega a la conclusión que en Chile existe un mercado creciente de drogas ilícitas, como también es creciente las manifestaciones de violencia que regulan dicho mercado. Y nuevamente, y esto hay que volver a reiterarlo, todo eso ocurre en el contexto actual de la política de drogas. Esto ocurre hoy en Chile, con la ley, teniendo presente, vigente, la ley 20.000 de drogas. O sea, tenemos un mercado creciente y más diverso, por lo tanto crece la respuesta para satisfacer la demanda y cada vez es una respuesta con mayor violencia para controlar los territorios, que tiene un gran impacto en la población y en la convivencia. Y la respuesta del Estado ha estado concentrada en más recursos a las policías. Y he puesto una frase al final entre comillas: las bandas se rearticulan rápidamente, porque es una frase que le escuché en un noticiero hace varios meses atrás a un funcionario de la Policía de Investigaciones, después de desbaratar en la zona sur de Santiago, de desbaratar 7 u 8 pequeñas bandas dedicadas al microtráfico. Y el funcionario, además de alegrarse por el éxito de la operación, dijo esto: lamentablemente las bandas se rearticulan rápidamente. Dicho de otra forma, por la interpretación al menos que yo le doy, es que quedamos del mismo porte. O sea, quedamos en la misma. Está bien, 20, 30 personas van a pasar por todo ese proceso judicial, ¿ya? Pero la oferta para satisfacer la demanda va a seguir existiendo, porque esas otras bandas van a tomar, u otras personas van a tomar el lugar de las que fueron recluidos o que fueron detenidos en estos procedimientos. Y esto nos lleva a un estudio que publicó en abril CIPER en conjunto con la Universidad Diego Portales, donde hablan que las zonas ocupadas se duplicaron en una década en la región metropolitana,
pasando de 80 a 174 zonas decretadas como zonas complicadas. Y una de las conclusiones más significativas, además de haber detectado que se duplica el número de zonas, es que los residentes de esas zonas han normalizado la violencia narco y el abandono policial. Se han acostumbrado a convivir con 4 situaciones que a inicios de la última década aún consideraban graves y extraordinarias. Primero, las balaceras. Segundo, el comercio y consumo de drogas a toda hora. Tercero, la presencia de vigilantes armados del negocio ilícito, es decir, los soldados. Y cuarto, la nula respuesta de la policía. Eso es lo que ocurre hoy en el contexto de la política actual de drogas. Pero a lo anterior yo quisiera detenerme con una cuestión adicional, que es el problema que genera la adulteración de sustancias, que es un gran problema de la salud que hace parte del negocio ilícito. Y además genera una gran desigualdad en los riesgos asociados al consumo. Y esto lo vamos a explicar en un minuto más. Uno de los mayores adulterantes que se han detectado ha sido la cafeína. Un estudio experimental en ratas, por ejemplo, en Uruguay, detecta que, digamos, concluye en que el uso de la cafeína potencia el efecto del principio activo de la pasta base. Y es por eso que probablemente nos encontramos con que entre los usuarios de pasta base hay una gran proporción de usuarios problemáticos, ¿ya? Y es porque la cafeína está jugando un rol. Además que no sabemos, y esto es muy importante, no sabemos los efectos. Uno está acostumbrado a tomarse un café, pero no a aspirar o inhalar café por los pulmones. La cafeína aquí se está fumando, ¿ya? Veamos qué efectos tiene en esa dirección. En Colombia, por ejemplo, hicimos un estudio en población universitaria donde se detectó un alto consumo de LSD. Sin embargo, posteriormente a ese hallazgo, que llamó mucho la atención, se hizo un estudio investigativo a nivel de la policía y lo que se encontró es que lo que se estaba vendiendo como LSD no era LSD, sino que era otras sustancias de la familia de los embomes, ¿ya? O sea, lo que queremos decir, y hay estudios, muchos estudios, por ejemplo, hay uno en Canadá que recuerdo muy bien, donde el éxtasis, en los años 90, en las análisis químicos, prácticamente el 100% de los análisis de las sustancias analizadas eran MDMA, o sea, contenían el principio activo del éxtasis. 20 años después, apenas el 5% era 100% MDMA y el 95% contenían al menos una sustancia adulterada, una de las cuales era metanfetaminas, ¿ya? Lo mismo ocurrió en Colombia. En Colombia se detectó en análisis de éxtasis que en promedio, las 33, una muestra de 333 pastillas, en promedio tenían 5 sustancias diferentes, debiendo haber tenido necesariamente solamente una. Bueno, esas son las consecuencias. Así que al final es muy interesante porque es paradójico que la política a nivel mundial en general y en Chile en particular haya estado basado en las drogas. Y en realidad creo que de lo que menos sabemos es de las drogas. Tenemos títulos, tenemos nombres, hablamos de éxtasis. Bueno, ¿cuántos? ¿Es un solo éxtasis? Hay millones. Pasta base, cientos. Marihuanas, de todo tipo. Entonces la política ha estado centrada en las drogas y la verdad que sabemos poco de las drogas. Acá, por ejemplo, en la cafeína, ¿ya?, que tiene estos efectos que están mencionados acá, se encuentra en las cocaínas, en el éxtasis y en la heroína, como adulterantes. Anestésicos locales, cuyos efectos están acá, se encuentran también en la cocaína, en el éxtasis y en la heroína. La fenacetina, también en cocaína, éxtasis y heroína. El levamisol, en la cocaína y en las heroínas, etcétera, etcétera, etcétera. Fentanilo y derivados, en la cocaína, heroína y el LSD. Esto, si alguien quiere, esto está en el sitio web de la CICAD, dentro del Observatorio Interamericano de Drogas, van a encontrar esta información con los adulterantes que con mayor frecuencia se han encontrado en las distintas sustancias. O sea, entonces cuando hablamos de una droga, la verdad que estamos hablando de algo bastante etéreo,
que tiene muchas interpretaciones, que tiene muchos componentes y por lo tanto tiene muchas consecuencias para la salud. Y ahí viene lo que mencionábamos un minuto atrás sobre la desigualdad en los riesgos. Porque esto también, este tipo de adulteración tiene que ver con los precios y tiene que ver con el acceso que cada persona tiene, ¿ya? A acceder a distintas calidades de las sustancias que están en el mercado ilegal. Bueno, ¿cuáles son alternativas a lo que hoy día está ocurriendo? En primer lugar, recordar que el narcotráfico existe básicamente por dos razones. Primero, por lo que decíamos recién del informe de la OEA, porque existe una demanda y porque estas sustancias son ilegales. O sea, esa es la razón de la existencia del narcotráfico. Si no hubiera demanda, si el consumo de drogas fuera cero, bueno, no habría mercado. Y si no fueran ilegales, probablemente el narcotráfico tendría otra dimensión. Por lo tanto, hay que pensar en un nuevo marco regulatorio respecto de la producción, comercialización y también consumo. Regular todas las actividades, particularmente la producción y la comercialización. Y esto quiero aclarar muy bien, esto no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Es un marco regulatorio que regula, incluso regula la calidad, a propósito de la adulteración que estábamos hablando. Es un marco regulatorio de todas las actividades. ¿Para quién? Bueno, en primer lugar, pensar en todas las sustancias que puedan ser producidas en Chile. Marihuana, por ejemplo, marihuana y drogas sintéticas. En el marco de los debates presidenciales, se ha escuchado hablar de legalizar todas las drogas. Bueno, la verdad que puede ser un objetivo de muy largo plazo, pero además un objetivo de largo plazo a nivel planetario, por cuanto, en el caso particular de Chile, la producción de coca, por ejemplo, las plantas de coca se dan en ciertos ambientes, con ciertas alturas, temperaturas, ciertas necesidades, y Chile parece ser que no es el mejor lugar donde se pueda producir. O sea que, pero lo que sí se puede producir en Chile, bueno, se produce marihuana, y se podría producir perfectamente bien drogas sintéticas. Pero en ese marco regulatorio implica también fortalecer la promoción de la salud, la prevención y la investigación, como también el tratamiento y la reinserción. ¿Ya? Y aquí quiero recurrir a una carta, no voy a mencionar el nombre de quien escribe la carta, porque da lo mismo el mensajero, lo importante es el mensaje, que salió hace un par de semanas en el Mercurio, donde el título de la carta es "No a la legalización, sí a la prevención", refiriéndose a marihuana, por supuesto. Y la verdad que el título a mí me parece bastante desafortunado, porque el tema de la legalización no excluye a la prevención. Al contrario, lo que estamos diciendo acá es que en un nuevo marco regulatorio, ¿ya?, la promoción de la salud, prevención, investigación, tratamiento, deben ser fortalecidos. No se debe abandonar. Y le cuento dos anécdotas pequeñitas. En el caso del estado de Colorado, que legalizó, fue uno de los primeros estados en Estados Unidos en legalizar, una delegación de la oficina donde yo trabajaba en la OEA hizo una visita para allá. Y en las revistas de moda, en las revistas de venta de cualquier cosa, aparecía la propaganda sobre el uso de marihuana, idéntica a la propaganda que vivimos en los años 60 y 70 del tabaco. Algunos, los que tienen alguna edad parecida a la mía, se acordarán cómo en tabaco se lo promovía un señor con delantal blanco que asumía que era un médico y decía, o un niño respecto de su mamá, decía, bueno, fúmate un cigarro para que te tranquilice, cosas de esa naturaleza. Bueno, eso se está viviendo, esa es la forma que se está llevando a cabo el proceso actual en Colorado. Ustedes me preguntan a mí si yo quiero eso, yo diría que no. A diferencia de Washington, el otro estado que también legalizó hace muchos años atrás, donde la ley
establece que una proporción importantísima de la recaudación por impuestos va directamente a un departamento específico de la Universidad de Washington para fortalecer la investigación sobre la prevención en drogas. Si ustedes me dicen, si yo quiero eso, la respuesta sería sí. ¿Verdad? Entonces, afortunadamente, hoy día tenemos una diversidad de experiencias. Hay ya 15 estados en Estados Unidos, está Canadá y está también Uruguay, que uno puede mirar cómo son esas experiencias y cuáles son las que mejor se puedan adaptar eventualmente a la situación chilena. Por otro lado, es también posible pensar, ¿por qué no?, en convertir en un mercado legal aquellas sustancias que se incautan, siempre que cumplan con los criterios sanitarios de calidad. Esto dice relación nuevamente con el tema de las adulteraciones. ¿Qué se espera? Uno esperaría que no necesariamente un aumento del consumo, esperaría sí un control de calidad de las sustancias disponibles. En el corto plazo, no necesariamente una disminución de la criminalidad, pero probablemente sí en el largo plazo. También uno esperaría que se genere un mercado legal, que haya trabajos formales y recaudación de impuestos, etc. Permítanme volver nuevamente a la carta esta que les mencioné que sale del Mercurio, donde se menciona, el autor de la carta dice, lo primero que hay que señalar es que la marihuana hace mal, la marihuana es dañina para la salud. Bueno, nosotros respondimos a esa carta y diciendo que la marihuana es dañina para la salud, como todas las drogas, por el hecho de ser drogas, no porque sean legales o ilegales. Porque si no, no serían drogas. O sea, la definición de drogas dada por la Organización Mundial de la Salud le da esa característica a la droga. Por lo tanto, por argumentar que la marihuana es dañina para la salud en una discusión sobre un marco regulatorio distinto, no aportan absolutamente nada a la discusión. Uno podría aumentar, no, es que a lo mejor va a aumentar el consumo. Bueno, eso uno lo podría analizar. Pero el concepto de que la marihuana es dañina para la salud tiene que ver con la sustancia misma y no con el hecho de que sea legal o ilegal. Pero además, dice, lo que debemos empujar es restringir al máximo la oferta de marihuana. Eso es lo que dice la carta. Y lo que acabamos de ver es que el consumo de marihuana casi se quintuplicó en un periodo entre el 94 y el 2018, con una percepción de facilidad de acceso bastante grande. Además, dice, la legalización de la marihuana aumenta el acceso. La verdad que lo que ha aumentado el acceso ha sido la política actual. O dicho de otra forma, en el marco de la política actual ha aumentado el acceso. Aquí también dice, aumenta el consumo. Bueno, el consumo aumentó en el marco de la política actual. ¿Ya? No baja el narcotráfico, no lo sé. No baja la violencia, no lo sé. O sea, aquí en esta carta hay una serie de afirmaciones que no tienen ninguna base científica. Pueden ser hipótesis, está bien, pero las hipótesis, mientras no se prueben, siguen siendo hipótesis. Aunque las repitamos 1000 veces y 10.000 veces, la hipótesis sigue siendo una hipótesis mientras no se pruebe ¿ya? Su certeza. Y finalmente, la carta dice, solo ganan los que están detrás del negocio. Y creo que esta es la parte más genial de esta carta. En el marco regulatorio actual, los únicos que ganan son los que están manejando el negocio, que es el narcotráfico. En particular, yo prefiero empresas con domicilio conocido y con RUT, ¿ya? Que manejen, que además reguladas socialmente, antes que los que ganen sean hoy día los que manejan el negocio, que es el narcotráfico. Veamos un poco, con esto termino, ¿qué pasa con la prevalencia? Si miramos 3 países, Uruguay, Chile y Estados Unidos, en la prevalencia de marihuana en el último año en escolares. Miren ustedes, la línea blanca es lo que ha ocurrido en Estados Unidos.
estamos hablando entre el 2013 y el 2020, y básicamente el consumo en escolares está estabilizado. En el caso de Chile, es interesante ver que hay un pico aquí, un aumento relevante, después, o un aumento menos creciente y después una disminución. Yo la verdad que todavía no tengo muy claro las explicaciones para este incremento y para esta disminución, ¿ya? Acá en algún momento se hipotetizó o se le echó la culpa a Uruguay. Y alguien dijo una frase genial, que dado que en Uruguay se estaba discutiendo la ley para legalizar marihuana, eso hizo que en Chile bajara la percepción de riesgo entre los escolares y esa fue la consecuencia del aumento. Pero la verdad es que eso ocurrió mayormente en Chile y no tanto en el Uruguay mismo. Y si uno mira los datos de Argentina, no ocurrió en Argentina y tampoco ocurrió en Colombia. Argentina creo que está más cerca de Uruguay que nosotros. Bueno, y finalmente en Uruguay, y esto lo mostraron también en una presentación, me acuerdo justamente Álvaro hace unas semanas atrás, en Uruguay, en el último estudio del 2018 respecto al 2016, se mantiene estable el consumo en escolares. Por otra parte, cuando uno toma los datos de Estados Unidos, separados por grupos etarios, la línea roja es la del grupo de 12 a 17 años, uno ve que a nivel, en la prevalencia de último año está absolutamente estable. ¿Ya? Viene aumentando ligeramente en el grupo de 26 años y más, y también viene aumentando a nivel nacional el grupo de 18 a 25. Lo mismo ocurre si uno toma la prevalencia en el último mes. ¿Ya? Ahora bien, si uno analiza dos estados específicos, Colorado y California, donde la línea vertical azul refleja el año en el cual se aprobó la ley y la línea roja el año en que empieza a operar la ley, que no es lo mismo. En un momento mediante un memorándum, mediante un referéndum, perdón, se aprueba y después y si uno mira para atrás de la línea, los niveles de consumo vienen aumentando antes de la legalización. Pero lo más relevante de todo es que en el grupo de 12 a 17 años no ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. En resumen, el problema de Chile es complejo, de duda cabe. No tenemos aumenta el mercado cada vez es más diverso, aumenta el narcotráfico y aumenta la violencia social. Eso creo que es el estado del arte hoy día. Las políticas usualmente las estamos enfrentando a través de las consecuencias y no de las causas. Yo creo que ahí hay un problema grave, y no solo en el tema de droga, en muchos temas, siempre andamos buscando cómo enfrentamos las consecuencias y no miramos realmente dónde están las verdaderas causas para que en el largo plazo cambiemos la situación. Muchas veces decimos que hay que enfrentar los problemas desde los factores de riesgo y los factores protectores, pero ¿cuántas veces realmente intervenimos en los factores de riesgo? Me parece que pocas veces. ¿Hay una evaluación de los resultados de la política actual? Curiosamente, la política actual, ¿ya?, implica reducción de la oferta y reducir la demanda de drogas. En el caso particular de Chile, el resultado ha sido exactamente lo contrario. Ha aumentado la oferta y ha aumentado la demanda. Creo que tenemos que mirar qué está pasando. Así que la discusión está abierta. Y una pregunta es, ¿cuál es el rol de la evidencia científica en esa discusión? Creo que si la discusión la ponemos en los extremos, o sea, entre quienes están filosóficamente por la legalización, o los que están por principio en mantener la situación actual, creo que va a ser una discusión entre sordos. Y creo que la evidencia científica es la que debe centrar esa discusión y mirar el problema justamente desde esa óptica. ¿Cuáles son los costos y los beneficios de las diferentes opciones a las cuales podemos optar? Eso es lo que tenemos que mirar. Afortunadamente, insisto,
tenemos hoy día experiencias en más de 15 estados de Estados Unidos, en Uruguay y en Canadá, versus el resto de las otras experiencias que tampoco queremos justamente evaluar mucho. Es muy interesante. Hay casi una obsesión por mirar y evaluar qué está ocurriendo en países que han dado el paso. Sin embargo, no tenemos el mismo interés en evaluar lo que ha estado ocurriendo con las políticas actuales. Yo creo que ese es el gran desafío y ese es el gran rol de la evidencia y el gran papel que le corresponde particularmente a las universidades y los centros de investigación, justamente en centrar la discusión en base a la evidencia. Y si hay evidencia, hay que generarla. Así de simple. Muchas gracias y si hay algún comentario o preguntas, absolutamente abierto. Voy a sacar la presentación para que nos veamos mejor. Bien. Muchas gracias, doctor Kumsi. Ahora en el chat van a ir apareciendo preguntas. También hay una sección de Q y A, como questions and answers. Y ahí veo una del doctor Álvaro Castillo, que dice: muchas gracias por la excelente presentación. Considerando las propuestas que conoces y la realidad chilena, ¿cómo te piensas la regulación del mercado en Chile? ¿Crear nuevos servicios públicos y entes reguladores? ¿Reconvertir las instituciones que tenemos en la actualidad? Bueno, lo primero es que, a ver, lo primero es que tener conciencia, digamos, conciencia de la enfermedad. O sea, lo primero que tenemos que aclarar muy bien es tener conciencia de la realidad a la cual estamos enfrentados. ¿Ya? Creo que es pertinente iniciar la discusión sobre la regulación, en el caso particular de marihuana. ¿Ya? Creo que el modelo uruguayo, a los uruguayos no les gusta que le llamen modelo, pero la experiencia uruguaya puede servir de mucho. Y también hay que mirar las otras experiencias para ver cómo mejor acomodamos. Con nuevas instituciones, bueno, hay que adaptar las instituciones. Yo creo que las instituciones, no hay que reinventar muchas la rueda, sino que yo creo que hay que readecuar las instituciones a un nuevo marco regulatorio. Eso es el rol de Senda, se debe fortalecer en cuanto a las actividades de prevención, tratamiento e investigación sobre todo. ¿Ya? Tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que mirar bien qué está pasando con las respuestas que hoy día estamos dando, cómo mejorar esas respuestas. O sea, primero hay que generar un proceso de autocrítica en buena lid, ¿no? Una autocrítica con una mirada de futuro, no una autocrítica de destrucción, al contrario. Yo creo que se han hecho muchas cosas importantes, la existencia, creo que los profesionales, el equipo profesional de Senda es excelente, un equipo que tiene una larga trayectoria, grandes profesionales, y yo creo que lo que está a la mesa servida para poder hacer los cambios. Se puede, creo que se puede. Y se debe. O sea, los resultados que tenemos nos obligan a repensar la política. Creo que seguir haciendo lo mismo no nos va a hacer cambiar el panorama. Eso es lo primero que tenemos que convencer. Si no hay conciencia de enfermedad, difícil es que vamos a mejorarnos. Perfecto. Y tenemos otras preguntas por el chat. Hay una del doctor José Cabezas, que dice: en su opinión, ¿qué debiese hacerse primero en Chile? ¿Continuar con la criminalización policial, judicial de la distribución o intentar disminuir la demanda desde consumidores? Yo creo que no es una versus las otras. Yo creo que, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es la reducción del mercado. O sea, tenemos que intentar reducir la demanda, ¿ya? Reducir el número de consumidores. Tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención. Eso es fundamental.
Segundo, mientras la ley exista y la ley ponga los límites que ponga, hay que hacer cumplir la ley. O sea, no podemos, porque se trabaja en un modelo, un marco regulatorio distinto, no quiere decir que abandonemos las actividades que implican el control correspondiente. Creo que se tienen que hacer ambas cosas en paralelo. No es una cosa primero que lo otro. Creo que son ambas. También tenemos una pregunta del doctor Sergio Peña, que agradece la exposición y pregunta primero, ¿tiene usted algún dato acerca de ser Chile, entre comillas, corredor de drogas? Particularmente corredor marítimo. Tengo un estudiante concentrado en su tesis de magíster sobre la materia. Y después planteo la segunda pregunta. Y bueno, a ver, esto es interesante, muy interesante la pregunta. Fíjense que hemos escuchado, por lo menos he escuchado últimamente, a propósito del problema de consumo y el problema de narcotráfico, he escuchado mencionar que Chile hoy día se ha convertido también en un país de consumo de drogas, que antes éramos un país de paso, ¿ya? Y la verdad que no. El primer estudio del año 94 demuestra que el consumo de droga alguna vez en la vida, o sea, en el pasado, ¿ya? Era relativamente alto. Y los que vivimos en la universidad, en mi caso particular, en los años 70, sabemos que el consumo era siempre así. O sea, el consumo siempre ha estado presente. Que sea un corredor de droga, al parecer las cifras actualmente están demostrando eso, ¿ya? Pero no significa, no me queda claro, y esto no tengo la información para entregarla, pero no me queda claro que sea solo un problema actual, ¿ya? El corredor marítimo al cual se menciona, y me alegro mucho que se esté haciendo una tesis en esa dirección, ¿ya? No estoy tan seguro que sea solamente un problema de lo que vemos en las noticias, por el impacto que producen las noticias, ¿ya? Yo recuerdo años atrás, hay muchos años, una década al menos, o más de una década, cuando se descubrió un barco de una empresa marítima famosa, ¿ya? Con más de 1 tonelada de cocaína, en barco chileno, una nave chilena. Y así sucesivamente, hay muchos ejemplos en el pasado, ¿ya? Que confirman lo que se está observando hoy día, a lo mejor con mayor frecuencia. Así que qué bueno que se está haciendo una tesis en esa dirección. Creo que la Fiscalía de Drogas, habría que mirar el último informe del Observatorio de la Fiscalía de Drogas, donde puede haber información. Me imagino que lo estarán consultando. Y la misma persona pregunta, ¿no se ve un cambio en Holanda el que se dé permiso al consumo? Es decir, ¿no baja ni sube la misma hasta el 2009 al menos? ¿Tiene usted algún antecedente al respecto? Bueno, en Holanda, el caso de Holanda es bastante particular, y a veces no, no me refiero a la pregunta en particular, me estoy refiriendo en general, se malentiende la situación de Holanda, incluso a veces se malentiende también lo que ha ocurrido en Portugal. En ninguna de las dos partes se ha legalizado, ¿ya? La droga en general, ¿ya? En el caso de Holanda, lo que se ha hecho es generar un acceso legal a la marihuana en lugares de venta específicos. Y es interesante, y yo le puedo compartir después un par de estudios que publica el Observatorio Europeo de Drogas, donde en general en Europa, frente a los cambios de la ley que endurecen la política o la hacen más blanda, perdonen la expresión, pero así es. La verdad que la respuesta de los ciudadanos, ¿ya? No ha sido la que uno esperaría. Es decir, en aquellos países de Europa, donde, por ejemplo, se ha endurecido la ley sobre el consumo, ¿ya? En algunos ha bajado el consumo y en otros países ha subido el consumo, esperando que todos bajaran. Al contrario, en aquellos países donde la ley ha sido más, permite
diferentes espacios mayores, o donde y ahí esperaría que el consumo suba, en algunos subió y en otros bajó. Entonces, la respuesta sobre el consumo en general, muchas veces observamos que la gente no necesariamente anda con la ley en la mano, o no anda necesariamente mirando la ley. ¿Ya? Hay que, los coffee shop han tenido distintos espacios, incluso ha habido algunos que han cerrado en tiempo, en los últimos años, ¿ya? Lo cual puede ser una demostración de que hay menos usuarios. Por otra parte, también en Holanda se reclama que algunos coffee shops se están utilizando como qué sé yo, turismo de marihuana de otros países europeos hacia... Entonces, pero lo importante es tener claro que en Holanda es la legalización del acceso, lo cual, ojo, le genera a los holandeses otro problema, porque para tener esos locales abiertos para el acceso, ellos tienen que recurrir a un mercado ilegal, que es lo que ellos llaman la puerta trasera, porque por atrás hay un mercado ilegal y por delante hay un mercado legal. Es bastante interesante y curiosa la situación, pero ellos conviven bastante bien con eso. No tengo más antecedentes últimamente de qué es lo que ha estado ocurriendo en Holanda, pero lo que sé es lo que acabo un poco de mencionar. No sé si eso, pero me alegra un poco también la primera parte de la pregunta que se refiere a que haya tesis en estudiantes que estén preocupados de estos temas. Eso creo que es bueno porque ayuda a generar una masa crítica de profesionales dedicados a estos temas. Así que en ese caso, felicitaciones. Y tenemos una pregunta más de Andrés González. Yo creo que esa quizás nos da tiempo para una más. Andrés González, que es investigador del CIS también y trabaja con Álvaro Castillo en estos temas, agradece la presentación y dice, tal como usted indica, uno de los objetivos es reducir la demanda. Pero, ¿qué ocurre con un nuevo perfil de demanda? Muchas de ellas de sustancias recetadas asequibles en farmacias, como por ejemplo la ketamina. ¿Qué lugar debiesen tener en una política de drogas? Gran pregunta. Uno de los grandes problemas que se están teniendo es justamente con el uso, llamémoslo uso ilícito, para llamarlo de alguna forma, de sustancias legales. ¿Ya? Y la ketamina es un ejemplo. Hay una serie en Netflix, si alguien la quiere ver, que se llama El Farmacéutico, ¿ya? Donde había alguien que recetaba a pasto fentanilo. Entonces, con receta médica se accedía al fentanilo, y fentanilo hoy día es un medicamento, es un analgésico muy, muy potente que se usa legalmente. Quienes hemos tenido algún tipo de problemas de dolores potentes, a mí por lo menos en algún servicio de urgencia me han puesto fentanilo, y hoy día es el responsable de más de la mitad de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Así que es un grave, grave problema, ¿ya? Lo que está mencionando Andrés. Y por lo tanto, en un mercado regulado también esto tiene que estar presente, esto debe ser regulado, ¿ah? Y no dejarnos, el hecho de regular, insisto, no abre la puerta a hacer lo que uno se quiera hacer. Estas cuestiones tienen que ser. Ahora, ojo, hace pocas semanas me acuerdo haber visto en las noticias el asalto a un par de farmacias, a un par de locales de medicina veterinaria, donde los delincuentes simplemente entraron a robar justamente la ketamina. O sea, su único objetivo fue robar ketamina, porque esa ketamina se usa como tal en algunos casos, pero a su vez como adulterantes en otras sustancias. ¿Ya? Entonces hay que controlar muy, muy bien las sustancias legales, los opioides sintéticos y todo tipo de sustancias que están bajo, que sean legales.
Es el mismo escenario, es un escenario también de gran restricción. Deben hacer parte de la política. La política no debe solamente... Por eso incluyo, en mi presentación puse el alcohol también dentro de la política. ¿Ya? Cuestión que hacemos, nos hacemos bastante, miramos bastante para el lado con el tema del alcohol. ¿Ya? Bastante contradictorio lo que está ocurriendo con el alcohol. Hace algunos, perdona que me vaya por ese lado, pero hace algunos meses atrás una autoridad, me acuerdo haberle leído, hace varios meses atrás, haber leído que Chile Chile iba a costear el 50% del gasto de la demanda que Perú estableció en India por el uso de la marca Pisco en Chile. O sea, el Estado. Y por otra parte, también nuestra alta autoridad del gobierno proponía hacer una alianza estratégica con Perú para exportar en conjunto el pisco. Entonces la pregunta es, y por otro lado nos dicen, elige vivir sin drogas. Yo la verdad que, entonces la política de droga tiene que ser coherente. La política de droga tiene que ser coherente respecto de todas las drogas, no solamente de algunas. O sea, no podemos estar proponiendo, tenemos una ruta del vino, ¿no? Tenemos equipos de fútbol que el domingo pasado todavía, a pesar de que la nueva ley prohíbe, el domingo pasado un equipo de fútbol todavía le hacía propaganda a una cerveza. Bueno, la política de droga tiene que ser integral y coherente. Es la única forma de que tengamos credibilidad frente a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Yo aprovecho estos últimos minutos para hacer una pregunta aclaratoria, que yo quedé sorprendido con las estimaciones del gasto en drogas y esta cifra de entregarle $1 millón al menos al narcotráfico al día en Chile. Y me quedaba pensando, bueno, si lleváramos esa cifra a un per cápita, ¿cómo andamos en relación a otros países? Porque, o sea, el monto absoluto es gigante, pero comparado con otros países, ¿cómo andamos en términos relativos? Mira, no lo sé porque no muchos países investigan este asunto. No muchos países tienen estas preguntas de sus funcionarios, lamentablemente. Lo que sí recuerdo, un estudio en el año 2000, creo que fue el año 2013, el último estudio que vi, y que el informe se llamaba ¿Cuánto gastan los americanos en drogas? Era un estudio en Estados Unidos. Incluyendo la pérdida de productividad, incluyendo muchas cuestiones. ¿Ya? La friolera, lo que tengo muy claro, es que el resultado final superaba el Producto Interno Bruto de Chile. Eso es lo único que me recuerdo, que me llamó la atención. 300, en ese tiempo eran 270 mil millones de dólares, algo por ahí. Ese es el estudio de Estados Unidos del año 2013. Perfecto. Acá en América no tenemos lamentablemente mucha información más que la que estamos mencionando en el caso de Chile, que es una friolera. La verdad que yo también quedé sorprendido cuando lo calculamos. El año 2004, si mal no recuerdo, usando una metodología prácticamente equivalente, por lo menos usando el estudio del año 2004 de Senda, Juan Carlos Araneda y un par de personas más que estaban a cargo del observatorio en Chile, de CONAS, ya no, CONAS o Senda en ese momento, lo calcularon en 50 o 60 millones anuales. Y de eso estamos hablando ahora de 300 y tantos millones. ¿Ya? Pero en ese tiempo se calculó como, ya no me acuerdo si eran 50 o 60 millones. Así que, bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y de eso hay que preocuparse, porque un ámbito que no hemos conversado, que no se habla poco, es cuál es el ámbito de la corrupción que funciona alrededor de este negocio. O sea, para funcionar, y bueno, hemos visto algunos ejemplos últimamente, pero no sabemos hasta dónde llegan. ¿Cuántos ejemplos más hay para que el negocio prospere y funcione? Bien, agradezco mucho la generosidad para compartir toda esa experiencia ya de varios años con nosotros y con los participantes, entre los que
tuvimos a autoridades del tema, y bien se despedía la ex ministra Elia Molina, también está Jimena Kalaski, que está ahí en la OEA. Sí, hola, aprovecho de mandarle saludos a Jimena, entiendo que Elia se tuvo que ir. Ella puso, Elia recordó en el chat que fue mi alumna. Sí. Y que aprendió caleta, dijo. No, bueno, esa es porque ella es una muy buena alumna. Y buen profesor también. No son necesariamente atribuciones, son atribuciones del alumno. Mira, aquí tengo un mensaje directo de Verónica que no sé cómo, Carreño, que no sé, no lo leo, a ver. Bueno, no importa. Bueno, Esteban, agradezco mucho la oportunidad y espero que este tema sea discutido en ese ámbito que mencionaba al final, haciendo que la evidencia científica sea el regulador de la discusión, más que las ideologías que circunscriben este tema. Así es. Y bueno, junto con agradecer a nuestro expositor y a todos los participantes, quiero dejarlos invitados a nuestra siguiente cátedra, que va a ser el 29 de septiembre. En esa ocasión tenemos invitada a María Sol Anningstein, que es profesora del Departamento de Antropología y de la Escuela de Salud Pública también en la Universidad de Chile, y ella nos va a estar presentando sobre cuidados comunitarios y sostenibilidad de la vida en el contexto de pandemia por COVID-19. Así que 29 de septiembre, déjenlo anotado, y ya les haremos llegar a todos la respectiva invitación, el link. Muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco, que tengan todo un buen día. Muchas gracias Esteban y muchas gracias a todos los que estuvieron en la presentación. Nos vemos. Chao. Chao, un placer.